entramos a lo que va a ser la plática para compartirla con todos los compañeros de los distritos de riego y temporal. El tema que nos ocupa el día de hoy es el mejoramiento de la nutrición de los cultivos mediante biofertilizantes. La presentación la estamos grabando para después compartirla si alguien quiere tenerla también. Bueno, la microflora del suelo está compuesta por bacterias, actinomicetos, hongos, algas, virus y protozoarios. Estos microorganismos cumplen funciones básicas para los ciclos vitales de los ecosistemas. Los microorganismos son los componentes más importantes del suelo. Constituyen su parte viva, y son los responsables de la dinámica de transformación y desarrollo de los procesos que se dan en el suelo. La mayor actividad de los microorganismos se realiza desde la superficie del suelo hasta unos 20 centímetros de profundidad. Muy bien. Lo que nosotros podemos encontrar en un gramo del suelo son 10,000 millones de microorganismos. Y en este gramo del suelo encontramos 1,000,000 de funciones diferentes que van a ser realizadas por los diferentes organismos y microorganismos que encontramos ahí. En esencia, la biología hace funcionar el suelo. En la agricultura, nosotros lo que buscamos es potenciar los microorganismos que cumplen actividades como biofertilizantes y como biocontroladores. En esta gráfica o en este cuadro les presentamos nosotros cuáles son los organismos más abundantes en el suelo, ¿verdad? Tenemos en primera instancia lo que son las bacterias, que si nosotros pudiéramos o tuviéramos la capacidad de aislar y pesar todas esas bacterias, nos pesarían 2,914 kilogramos, ¿verdad? Casi 3 toneladas por hectárea. De actinomicetos, 1,5 toneladas. De hongos, tendríamos casi lo mismo que de bacterias, casi 3 toneladas. De algas, tendríamos 101 kilos por hectárea. Protozoarios 101, nemátodos 50, artrópodos, que son los insectos, 930 kilogramos por hectárea, y gusanos 500 kilogramos por hectárea. Los microorganismos cumplen diferentes papeles dentro del suelo. En cuanto a su papel, en el aspecto biológico, tenemos que permiten el ciclaje de nutrientes, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, carbono, promueven el crecimiento de las plantas, compiten por recursos con especies patógenas y de esta manera van a proteger a los cultivos, mejoran las condiciones físico-químicas del suelo. En cuanto a control biológico, los microorganismos van a atacar especies que van a estar dañando a los cultivos. Es muy baja la probabilidad de que se genere resistencia de los insectos plaga a los microorganismos y existe un mantenimiento del equilibrio de las poblaciones de insectos. En cuanto al papel físico de los microorganismos en el suelo, es que van a cumplir una función estabilizando los agregados con sus redes de micelio y con algunos exudados que liberan al ambiente. Van a favorecer la aireación, la cual es muy importante precisamente para favorecer el crecimiento de los cultivos. Van a favorecer el almacenamiento de agua y la fertilidad. En cuanto a su papel químico, tenemos que van a transformar la materia orgánica, van a degradar moléculas complejas a moléculas más simples, van a solubilizar minerales volviéndolos asimilables para las plantas, y algo que es muy importante es que van a poder fijar nitrógeno atmosférico. Y esto lo pueden hacer microorganismos que forman una simbiosis de tipo obligado, como es el caso de la simbiosis que se da en el caso de las leguminosas con Rhizobium, o bien esta fijación puede ser a través de microorganismos de vida libre, en los cuales no existe una asociación simbiótica obligada con las plantas.
Tenemos diferentes tipos de biofertilizantes. Tenemos el que está constituido por la captación de fósforo a través de las micorrizas, lo que es precisamente la microorganismos que van a fijar nitrógeno, como ya lo comentamos, algunos que nos van a solubilizar fósforo, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos tener el fósforo en el suelo en formas que no están asimilables para las plantas, ¿verdad? Entonces lo que hacen algunos microorganismos es que van a romper algunos enlaces que se forman entre el fósforo y algunas moléculas del suelo para que las plantas los puedan absorber. Tenemos microorganismos que son promotores de crecimiento, los cuales van a liberar hormonas que van a ayudar precisamente al crecimiento de las plantas. Podemos diferenciar diferentes tipos de productos agrobiológicos, lo que son los biofertilizantes, lo que son los biopesticidas, los mejoradores de suelo y los que cumplen más de alguna función, lo cual lo vamos a discutir ahorita en unos momentos. Entonces, en el caso de los biofertilizantes, su función es cumplir con la función de mejorar la nutrición de los cultivos. En el caso de los biopesticidas es precisamente controlar algunos nematodos, algunos insectos, algunos hongos o algunas bacterias que van a ser nocivos para los cultivos. Otros van a ayudar precisamente a mejorar la estructura y algunas otras propiedades del suelo. Y tenemos microorganismos que tienen un valor agregado. ¿Por qué decimos que tienen un valor agregado? Porque es muy común encontrar microorganismos que pueden tener una función como biopesticida, como mejorador del suelo y como biofertilizante. Entonces, esos microorganismos son los que tienen un valor agregado, porque cumplen más de una función en un sistema de producción agrícola. Perdón. Los biopesticidas y los biofertilizantes son productos que contienen microorganismos. Esta es su principal característica, la característica de los productos agrobiológicos. Tienen microorganismos en su formulación, pueden ser bacterias u hongos, o bien pueden encontrarse solos o pueden ser una combinación de bacterias y hongos. Y son agregados a los cultivos agrícolas para estimular su crecimiento, sanidad y producción. En cuanto a la composición de los productos biológicos, tenemos algunos que contienen bacterias, otros que contienen hongos, ¿verdad? Y otros que contienen bacterias y hongos. Entonces, en el caso de los bacterianos, encontramos pues los que conocemos, en el caso, por ejemplo, de la leguminosa, lo que es el Rhizobium, tenemos también el Bradyrhizobium, Azospirillum, tenemos las pseudomonas, cianobacterias. En el caso de productos biológicos fúngicos, pues tenemos lo que son las micorrizas y algunos otros hongos que se utilizan en la agricultura, como el Trichoderma, Lecanicilum, Poconia, Beauveria, Streptomyces y Metarrhizum. Bien, todos estos productos agrobiológicos, su origen es el propio suelo. Entonces nosotros podemos visualizar el suelo como una gran tienda departamental, donde nosotros podemos encontrar la solución a muchos de los problemas de la agricultura. La eficiencia, obviamente, de poder encontrar productos que sean, que se puedan utilizar precisamente para estimular el crecimiento de los cultivos o bien mejorar su sanidad, va a depender muchas veces de la habilidad de los investigadores para aislar los microorganismos que sean los más eficientes para este fin, ¿verdad? Entonces, el suelo es el origen, pero también es la solución a muchos de los problemas que se presentan en la agricultura. Los productos agrobiológicos normalmente se ligan mucho a la agricultura orgánica, sin embargo, también los podemos manejar en una agricultura convencional.
pero tenemos que tener precisamente nosotros todas las bases para poderlos manejar en un sistema convencional, como lo vamos a ver más adelante. Tenemos microorganismos que van a cumplir, como yo les había comentado, más de una función. Por ejemplo, tenemos el caso de algunos bacilos que se utilizan para controlar algunos hongos, como el que les estamos presentando aquí, que es el botrytis, que es una enfermedad en algunos cultivos, es importante en algunos cultivos, como en las berries, por ejemplo, pero también algunos bacilos cumplen también una función de estimular crecimiento, ¿sí? O de solubilizar nutrientes que son importantes para los cultivos. El caso de Pastelomices es un microorganismo que se identifica mucho con el control de nematodos. Sin embargo, podemos encontrar también cepas que cumplen una función de solubilización de fosfatos. Por otro lado, tenemos también microorganismos que cumplen una función como promotores de crecimiento. Por ejemplo, se han encontrado en el caso de Curtobacterium placunfaciens incrementos en biomasa en cebada de un 105% y un 150% de incremento en la biomasa de tallos y 320 en la biomasa de raíz. Sin embargo, cuando nosotros cambiamos de cultivo, en este caso, por ejemplo, frijol, soya o betabel, esa bacteria no va a cumplir una función como promotora de crecimiento, sino que va a actuar como una bacteria fitopatógena. Entonces, tenemos que tener bien identificado el nicho de un producto biológico donde nosotros lo vamos a aplicar. La manera en la que van a actuar los microorganismos para mejorar la sanidad y el estatus nutricional de los cultivos es mediante la fijación biológica de nitrógeno, como ya lo habíamos comentado, a través de la solubilización de nutrientes, la producción de sustancias activas como algunas hormonas, antibióticos y algunos compuestos volátiles, reduciendo los niveles de etileno. El etileno es una hormona que va a actuar muy distinto a una hormona que estimula el crecimiento, en el caso de las plantas, que es producida precisamente por microorganismos, que es el ácido indolacético. El etileno reduce el crecimiento de los cultivos. Entonces, la idea es utilizar microorganismos que nos ayuden a reducir los niveles de etileno en los cultivos para que estos puedan desarrollarse mejor. Tenemos entonces también que algunos microorganismos van a ayudar controlando plagas y enfermedades. Entonces, una planta que está sana, pues ciertamente va a poderse desarrollar mejor y producir más. Por otro lado, también es importante mencionar el papel de los microorganismos en el encendido de los mecanismos de resistencia sistémica inducida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros utilizamos un microorganismo, aunque sea benéfico en un cultivo, ese microorganismo va a aprender los mecanismos de resistencia de las plantas. ¿Qué quiere decir esto? Que las plantas, al igual que nosotros los humanos, tienen un sistema de protección contra enfermedades o contra plagas. Entonces, si nosotros agregamos un microorganismo benéfico, la planta no va a saber si está ante un microorganismo que sea benéfico o le vaya a ocasionar algún daño. Entonces, la planta aprende sus mecanismos de resistencia, ¿verdad? Los productos biológicos los podemos tener en una presentación líquida o sólida. Se pueden aplicar en la semilla, lo podemos aplicar en el sustrato que nosotros utilizamos para llenar nuestras charolas, lo podemos aplicar con mochila, lo podemos aplicar en los sistemas de irrigación de los invernaderos, o bien también lo podemos aplicar por inmersión.
es importante que los microorganismos se apliquen lo más pronto posible en los cultivos para que desde una etapa temprana estos cultivos estén protegidos contra plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque cuando empieza a germinar la semilla de cualquier planta, empiezan a formarse ciertos espacios que si no son llenados por microorganismos benéficos, van a ser llenados por microorganismos patogénicos, o sea que le ocasionan enfermedades a las plantas. Entonces, si nosotros aplicamos desde un inicio del cultivo estos microorganismos, estos van a poder ocupar todos esos espacios que pudieran ser ocupados por microorganismos que dañan a los cultivos. Entonces, esta es una competencia por espacio, en el cual si ya existe un microorganismo dentro de la planta, va a ser muy difícil que llegue otro microorganismo y lo desplace de ese sitio que ya ocupó. ¿Cómo comparamos nosotros los productos químicos con los productos biológicos? Bueno, en los químicos tenemos que son productos muy contaminantes, mientras que los biológicos no contaminan. Los químicos es un peligro muy alto al usuario. En los biológicos, en la experiencia que nosotros tenemos, no hay ninguno. Puede haber algunas alergias ocasionales por la aspiración continua de los polvos que se liberan en la fabricación de estos productos. En el caso de los químicos, siempre tenemos que cuidar altas concentraciones de algún químico, porque resulta que si nosotros no sabemos interpretar las instrucciones que vienen en la etiqueta, muchas veces podemos quemar un cultivo. En el caso de los biológicos no pasa nada. Si nosotros decimos aplica una bolsa de un producto por hectárea y se equivoca el agricultor y aplica 2 bolsas, no va a pasar nada. Lo que puede pasar ahí es que se incrementen los beneficios de este producto, ¿verdad? Si se agregan más microorganismos, obviamente va a haber un mayor efecto positivo sobre el crecimiento y sobre la sanidad de los cultivos. Sin embargo, bueno, siempre hay que cuidar la parte que sea rentable al agricultor, ¿verdad? Igual, si nosotros agregamos menos producto al que nosotros recomendamos, pues lo que va a pasar es que los efectos no van a ser tan significativos. Tenemos que los químicos, es muy común que nosotros utilicemos un producto, por ejemplo, para combatir Fusarium, y después de 2 o 3 años encontramos que ese producto ya no lo va a controlar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se ha desarrollado resistencia a ese químico. En el caso de los biológicos no se presenta esta situación, no hay desarrollo de resistencia precisamente a los microorganismos benéficos. En el caso de los químicos, podemos esperar que es muy rápido el efecto, pues, digamos un insecticida, podemos rociarlo y ver cómo caen los insectos. En el caso de los biológicos, no vamos a esperar una acción tan rápida, ¿sí? Nosotros aplicamos el producto, que por lo general es un producto que está basado en esporas o en alguna estructura de resistencia de un microorganismo. Esa estructura de resistencia tiene que empezar a desarrollarse para poder colonizar la planta y empezar a hacer sus efectos benéficos. Entonces, en la experiencia que nosotros tenemos en campo es que cuando aplicamos un producto, podemos ya empezar a ver efectos en 2 o 3 días. En el caso de los químicos, tenemos que tener pocas precauciones, digamos, en su almacenamiento. En el caso de los biológicos, esa es una desventaja muy grande de los biológicos, que tenemos que cuidar mucho las condiciones de almacenamiento, particularmente que no sean expuestos a la luz y que no sean expuestos también a una alta temperatura. En el caso de los químicos tenemos una viabilidad alta. En el caso de los biológicos tenemos una viabilidad muy corta, ¿sí? Tenemos que el caso de los productos bacterianos tienen un año de viabilidad. En el caso de las micorrizas podemos tener productos que nos pueden durar 2 o 3 años. El costo de los químicos es alto y de los biológicos es relativamente barato. Ahora, ¿por qué hemos encontrado nosotros que la respuesta a los productos biológicos
en ocasiones no es lo que nosotros esperamos. Bueno, primero, pues ya lo dijimos, pues puede ser que estos productos no hayan sido almacenados en las condiciones más adecuadas para esos productos. Muchas veces algunos técnicos hacen mezclas de biofertilizantes, ¿sí? Tienen dos biofertilizantes benéficos, ellos asumen que poniéndolos juntos van a tener un efecto sinergístico de tal manera que va a ser, vamos a tener un mejor resultado por la mezcla de los dos productos, lo cual no siempre es cierto. Puede ser que entre ellos pueda haber competencia, aunque los dos tengamos dos productos benéficos, puede haber competencia entre ellos y de tal manera que no sea favorable el hacer una mezcla de estos productos. Entonces, tenemos que hacer mezclas previas para nosotros ver si vamos a esperar una competencia de esos microorganismos que nosotros estemos agregando en un cultivo. Eso lo podemos hacer en laboratorio, o es una prueba que nos puede llevar 7, 10 días. Por otro lado, también tenemos que el concepto de genéricos intercambiables no aplica en el caso de los productos biológicos. ¿Por qué? Porque podemos tener cepas, por ejemplo, de Rhizobium que sean muy eficientes para fijar nitrógeno y tengamos otras que no sean tan eficientes para fijar nitrógeno. Puede ser que existan cepas que además, como ya lo habíamos comentado antes, que además de que fijen nitrógeno puedan tener alguna actividad de biocontrol contra algún microorganismo que ocasiona enfermedades en los cultivos. Entonces, muchas veces no podemos esperar, por ejemplo, comprar un producto de cierta marca y posteriormente el siguiente año cambiar de marca y esperar el mismo resultado. Esto es muy importante. También la calidad de los biofertilizantes es muy importante, ¿ya? En el caso de las bacterias, nosotros manejamos una cifra que son 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia que nos asegura que este producto va a tener una buena calidad. En el caso de las micorrizas, asumimos que 20 a 60 esporas por gramo de producto son suficientes para obtener resultados satisfactorios en los cultivos. Por otro lado, también es importante conocer lo que es la carga efectiva del microorganismo. No es solamente la concentración que nosotros estemos agregando, sino la cantidad de ese producto a una concentración determinada. Por ejemplo, en el caso de Azotobacter en Cuba, ellos lograron desarrollar un producto, o ellos tenían un producto a base de Azotobacter. Ellos aplicaban 20 litros de un producto que estaba formulado de esta bacteria, 1 por 10 a la 8, ¿sí? Que son 100,000 millones de microorganismos por mililitro. Actualmente ellos han logrado obtener un producto muy concentrado, de tal manera que solamente necesitan aplicar 2 litros de un biofertilizante que está formulado 1 por 10 a la 14. Entonces ellos aplican más bacterias por hectárea con una menor cantidad de producto. En México, bueno, a raíz del crecimiento que ha tenido el uso de este tipo de productos, actualmente existen muchas empresas extranjeras que están viniendo a México a promover sus productos. Hay muchos ejemplos. Sin embargo, en algunos casos, también podemos tener productos que son de muy baja calidad o que utilizan, por ejemplo, algunos sustratos que no pueden ser esterilizados, como es el caso del peat moss, ¿verdad? Entonces, esto ocasiona que muchas veces encontremos agricultores que opinan que esta tecnología no funciona. Nosotros dentro de INIFAP nos fue encomendada la tarea hace cerca de 8 o 10 años hacer un análisis de los productos líderes en aquel momento en la agricultura.
Y nosotros lo que encontramos fue una gran diferencia entre lo que dice la etiqueta y lo que realmente contenía el producto. ¿Verdad? Por ejemplo, este producto menciona que tenía Bacillus polymyxia, Bacillus megatherium, Bacillus subtilis. Sin embargo, de los análisis que nosotros realizamos, encontramos 5 cepas distintas de Bacillus, 5 cepas distintas de Bacillus, ¿verdad? Solamente la única que coincidió, o más bien, o sea, todas fueron completamente diferentes a lo que decía la etiqueta. Por otro lado, también la etiqueta mencionaba la presencia de Pseudomonas fluorescens y Streptomyces, la cual no estaba incluida en su formulación. En el caso, por ejemplo, de las tricodermas, se mencionaba acerca de 5 cepas distintas de tricoderma, todas 1 por 10 a la 8. Nosotros solamente encontramos tricoderma a 2,000 unidades formadoras de colonia por gramo de producto, ¿verdad? Entonces, esto básicamente es una estrategia de mercadotecnia donde hay productos que nos dicen, bueno, tú tienes un producto que tiene 3 microorganismos, yo te voy a ofertar un producto que tiene 12 microorganismos o 10 microorganismos, pensando que con esta afirmación ellos van a poder convencer al agricultor de utilizar su producto. Este es otro producto, igual también encontramos una gran diferencia entre lo que dice la etiqueta con los resultados que nosotros encontramos. Solamente encontramos el Bacillus subtilis, que lo mencionaba la etiqueta. La etiqueta decía que estaba 2 por 10 a la 5, nosotros lo encontramos 8 por 10 a la 7, pero además encontramos otros 2 bacilos distintos y Acetobacter peroxidans. Por otro lado, también mencionaba este producto que tenía diferentes cepas de Streptomyces, básicamente con actividades de biocontrol, los cuales no se presentaron en la formulación del producto. Tenemos también este otro producto. Aquí fue todavía más grave las diferencias que encontramos entre la etiqueta con los resultados del análisis, porque nos encontramos inclusive Ralstonia, que es un patógeno de chile y de jitomate. Entonces, imagínense nada más el meter un producto que no solamente no te va a beneficiar, sino que va a perjudicar tu cultivo, ¿verdad? Todos estos resultados nosotros los presentamos en un congreso internacional que se realizó en la ciudad de Querétaro, ¿verdad? Vamos a dejarla aquí, vamos a otra vez activar el Zoom para poder seguir con la presentación. Así. Muy bien, continuamos entonces con la plática, ¿verdad? Estamos hablando entonces de los factores que van a estar afectando el funcionamiento de los productos biológicos en campo, ¿no? Hablamos hace ratito o hace un momento hablamos de que la calidad del producto obviamente va a afectar su funcionamiento. Hablábamos de que hay productos que muchas veces pueden inclusive venir contaminados con patógenos. Otro factor que va a afectar el funcionamiento de los productos biológicos en campo es la calidad del agua de riego, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de algunos cultivos como trigo, que son regados con aguas grises, ahí vamos a esperar nosotros que exista una reducción de la eficiencia de los productos biológicos. ¿Por qué? Porque estas aguas grises van a tener una carga muy alta de detergentes. Entonces, si nosotros inoculamos la semilla o la planta de trigo y después regamos con aguas grises, ciertamente esta agua va a estar afectando la viabilidad de los microorganismos. ¿Ok? Por otro lado, tenemos también el hecho de que un producto que funcione bien en la parte norte de nuestro país, donde las condiciones de temperatura son muy altas, pero la humedad relativa es muy baja, es muy probable que un producto que funcione bien en el norte de nuestro país no funcione de la misma manera en la parte sur o sureste de nuestro país, debido a que, digamos, aquí el clima es también la temperatura alta, pero con una alta humedad relativa.
También tenemos que los suelos van a ser muy distintos los que encontramos en la zona norte de nuestro país, que son suelos muy calcáreos, a los que encontramos en las partes más hacia el sur de nuestro país. Entonces, todo esto va a poner una limitante para el funcionamiento de los productos biológicos. Tenemos también que la cantidad de nutrientes que existen ya en el suelo también puede afectar el funcionamiento de los productos biológicos. Es el caso, por ejemplo, si tenemos una alta concentración de fósforo y micorrizas, pues a lo mejor las micorrizas no van a hacer la función principal, que es precisamente el aportar fósforo a las plantas. El sodio y el pH alcalino, ¿verdad? O con altas concentraciones de calcio y aluminio también nos van a afectar el funcionamiento del Rhizobium. Tenemos también que la presencia de algunos microorganismos en el suelo van a impedir que se establezcan los microorganismos que nosotros estamos tratando de introducir en ese suelo, ¿verdad? Por ejemplo, que Klebsiella pneumoniae reduce la nodulación de Rhizobium meliloti en alfalfa, se ha reportado este efecto, o del ovibrio que afecta la nodulación en el caso de Rhizobium. También tenemos el efecto de pesticidas. Si nosotros tenemos una semilla que ha sido tratada con un fungicida y nosotros hacemos una inoculación con micorrizas, esto va a reducir la funcionalidad de las micorrizas. Bueno, entonces les comentaba yo que en el caso de las enfermedades que están internas dentro de las plantas, la manera de controlar de una manera más efectiva estos organismos que ocasionan enfermedades en las plantas es utilizando productos biológicos sistémicos. La respuesta sistémica a los microorganismos es más potente. El hecho de que tengamos microorganismos dentro de la planta va a aprender una respuesta sistémica mucho más potente. Las cepas que fijan nitrógeno, ese nitrógeno lo van a estar liberando dentro de la planta, por lo cual se van a reducir las pérdidas que se presentan cuando este nitrógeno es fijado en la rizósfera de las plantas. Los compuestos que promueven el crecimiento de las plantas, las hormonas, también van a ser liberados hacia el interior de los tejidos de las plantas. La reducción de los niveles de etileno es más eficiente. Los productos se pueden aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo, o sea, no solamente cuando inoculamos semillas, sino en cualquier etapa del cultivo. Los microorganismos no van a ser afectados por pesticidas u otros agroquímicos que son aplicados a la raíz o foliarmente. Bueno, y aquí, ¿qué tan eficiente podemos comparar estos productos con productos biológicos normales? Bueno, por ejemplo, en el caso del jitomate, nosotros en experimentos que nosotros realizamos logramos llevar la producción de 220 toneladas que se obtuvieron con el manejo convencional, lo llevamos a 275 toneladas por hectárea. Es decir, que nosotros ganamos 55 toneladas por hectárea en un invernadero. De estos 55 toneladas, 75%, lo cual es 41.25 toneladas, son explicadas por la aplicación a la raíz, mientras que el resto, que son casi 14 toneladas, son explicadas por la aplicación foliar. Tenemos el caso de los bioinsecticidas. Bueno, ya en el caso de los bioinsecticidas tenemos casos, por ejemplo, Bacillus thuringiensis, que es uno de los microorganismos que más se utilizan para el control de insectos. Este Bacillus thuringiensis lo que va a estar haciendo es liberando algunos cristales de proteína que van a ser consumidos por los insectos y posteriormente estos van a ocasionar perforaciones en el intestino del insecto, lo cual va a ocasionar una septicemia la cual a su vez va a ocasionar la muerte eventual de los insectos. Tenemos también el caso de Beauveria bassiana, la cual es un hongo que va a llegar, va a perforar los tejidos
de los insectos. Posteriormente va a empezar a formar el micelio para propagarse hacia otros insectos. Tenemos el caso de Metarrhizum anisopliae, que también se utiliza para el control de insectos que afectan a los cultivos. En el caso de los bionematicidas, bueno, tenemos algunos ejemplos en el cual algunos hongos lo que van a funcionar, van a producir anillos que van a estar constriñendo a los nemátodos y van a ocasionar su muerte, ¿sí? También tenemos el caso de Poconia clamidosporia, la cual se utiliza también precisamente para el control eficiente de algunos nemátodos. Pastelomices, como ya lo hemos visto en el inicio de la plática, también se utiliza para el control de nemátodos. Dregmeria coniospora también se utiliza para controlar nemátodos. En este caso nosotros tenemos que este hongo va a estar produciendo unos conidios que se van a adherir al cuerpo del nemátodo y eventualmente van a ocasionar su muerte. Bueno, y en este punto tenemos que reflexionar por qué están de moda los biofertilizantes. Bien, actualmente ha habido un incremento muy significativo en los precios de los fertilizantes. Por ejemplo, el caso de la urea, que nosotros vimos, perdón, que en el año 2000 nos costaba cerca de 2,000 pesos la tonelada. Ahorita, o en el año 2009, costaba casi 9,500 pesos. En aquel momento también fue un problema, y lo cual impulsó aún más la investigación en el uso de productos biológicos para reducir la cantidad de fertilizante que se agrega a los cultivos. Actualmente sabemos que ya la tonelada de urea se puede venir cotizando hasta en 24 o 25,000 pesos, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a buscar nuevas alternativas de producción, ¿verdad? Que nos ayuden a hacer más rentable la actividad agrícola. En el caso de INIFAP, nosotros tenemos trabajando desde 1999, tratando de introducir los productos biológicos en México. Tenemos que nuestro instituto realizó la primera evaluación extensiva de biofertilizantes en México, y en esa evaluación extensiva se utilizó Spiridium brasilense, Glomus interradicis y Fusarium etli en casi 2 billones de hectáreas de nuestro país. En el 2004-2007 se tuvo el apoyo del gobierno federal para el desarrollo de nuevos biofertilizantes. En el 2008, el INIFAP obtuvo un premio de innovación tecnológica concedido por parte de CONCITEC y CONACYT. En el 2008 al 2011, tuvimos un programa en el cual se estuvieron haciendo validaciones y transfiriendo tecnología en diferentes cultivos de grano, hortalizas y frutales a nivel nacional. En el 2011 creamos la primera colección nacional de biofertilizantes, y en el 2012 publicamos el primer libro sobre uso y manejo de biofertilizantes en México. Y bien, actualmente la producción orgánica va creciendo a un ritmo aproximado de un 22 a un 25% al año, ¿verdad? Entonces, esto es importante, la investigación sobre biofertilizantes. ¿Por qué? Porque del 100% del fertilizante que nosotros agregamos, tenemos que solamente de un 20 a un 28% es aprovechado por la planta. El resto del fertilizante se volatiliza en la atmósfera, se va hacia capas profundas, o bien puede haber escurrimientos superficiales. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando consideramos la nutrición de un cultivo, bueno, primero, pues, qué es lo que tenemos en el suelo, qué es lo que hay, cuál es el estatus nutricional del suelo. Tenemos también lo que es el aporte de agua. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de Coahuila, en el caso de la laguna, el agua está muy contaminada por fertilizantes, de tal manera que el agua inclusive es un aporte muy importante de fertilizante para el crecimiento de los cultivos. También tenemos que tener en cuenta lo que es
la dosis de fertilización que nosotros queremos agregar, pero también el aporte que pueden dar los microorganismos del suelo. En el caso, por ejemplo, de las leguminosas, sabemos que mediante la fijación biológica de nitrógeno, estas plantas pueden obtener del 80 hasta el 95% del nitrógeno que requieren, lo cual no pasa obviamente en el caso de otros cultivos, por ejemplo cereales, de lo cual nosotros tenemos que buscar otras alternativas para poder llenar los requerimientos nutricionales, ¿verdad? Pero sí tenemos algunos microorganismos que nos pueden aportar de 45 a 50 unidades de nitrógeno, ¿verdad? Microorganismos de vida libre, que nos pueden aportar, por ejemplo, a maíz, o nos lo pueden aportar a trigo. Y en el caso del agua, como les comentaba, en algunos casos donde está muy contaminada, pueden aportar hasta 300 unidades de nitrógeno. Entonces, la fertilización es aplicar lo necesario que es para satisfacer los requerimientos nutricionales del cultivo. Aquí vamos a presentar algunos testimoniales que nosotros hemos obtenido a través de nuestra experiencia en campo. Tenemos que, en el caso, por ejemplo, de maíz de temporal, nosotros, aquí en Guanajuato, en algunas zonas se utilizan 30 unidades de nitrógeno y 30 de fósforo. Nosotros redujimos a la mitad la fertilización química en la primera barra y agregamos un biofertilizante de tipo sistémico. En la segunda gráfica, a color azul cielo, nosotros utilizamos solamente el biofertilizante sistémico. En la barra roja nosotros utilizamos las 30 unidades de nitrógeno y 30 de fósforo, mientras que en el último tratamiento no se aplicó ni fertilización química ni fertilización biológica. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros obtuvimos? Primero, de este gráfico lo que podemos ver es que si nosotros no agregamos fertilizante químico ni fertilizante biológico, no vamos a cosechar nada. Cuando nosotros utilizamos la fertilización química, nosotros podemos obtener cerca de 5.3 toneladas de grano por hectárea. Cuando nosotros utilizamos la mitad de la fertilización química y además agregamos el biofertilizante sistémico, nosotros obtuvimos 5.5 toneladas por hectárea, casi 200 kilos más que con la fertilización química completa. Por otro lado, podemos observar que la sola utilización del producto biológico no nos va a servir de mucho, solamente obtuvimos 2 toneladas. ¿Qué quiere decir esto? Que los biofertilizantes por sí mismos, en el caso de cereales, no es suficiente el aporte que ellos nos pueden dar para el crecimiento de cultivos. Tenemos que seguir agregando un complemento de fertilización, sea a través de una fertilización química o a través de una fertilización de tipo orgánica. Esto es resultados que nosotros obtuvimos en trigo. Aquí también nosotros utilizamos un biofertilizante sistémico. Utilizamos en la siembra 300 kilos de composta más 20 kilos de urea y el biofertilizante inoculado a la semilla. En el segundo riego nosotros aplicamos 200 kilos de urea, mientras que en el tercer riego se aplicaron 450 kilos de composta y 50 kilogramos de urea. Nosotros logramos obtener 4.5 toneladas más. En el tratamiento nos utilizó la combinación de composta con la fertilización biológica. Este es el frijol variedad León. Aquí nosotros obtuvimos 370 kilos utilizando el biofertilizante sistémico, pero aquí lo que es importante es que nosotros además logramos adelantar en 15 días la fenología del frijol. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros pudimos cosechar 15 días antes el frijol, y esto es muy importante, ¿verdad? Porque sabemos que en condiciones en campo, en temporal, están sujetos a muchos fenómenos climáticos que pueden acabar con nuestro cultivo. Esto es sorgo de temporal, también utilizando un biofertilizante sistémico y con el manejo convencional del agricultor. Aquí nosotros logramos obtener 2.3 toneladas más utilizando
el biofertilizante sistémico, lo cual es casi 33% más de rendimiento. Este es en jitomate saladet. Aquí nosotros logramos obtener entre 25 a 30% más de rendimiento utilizando el biofertilizante sistémico. Aquí lo importante es que durante las primeras 8 semanas, que es cuando el precio del jitomate es más caro, nosotros le dimos a ganar a ese productor 200,000 pesos más. Netos fueron 121,500 pesos, restando el precio de los productos biológicos y el costo de aplicación. Este es un análisis beneficio-costo en jitomate saladet. Aquí nosotros logramos darle a ganar al productor 421,600 pesos más por el uso de los productos biológicos sistémicos. Esto es en chile ancho, variedad rebelde en campo. Aquí tenemos que se utilizó un biofertilizante sistémico, un biofertilizante convencional y la mezcla de ambos. Aquí podemos detectar un efecto sinergístico muy importante al utilizar el biofertilizante sistémico con el biofertilizante convencional. Aquí cabe hacer la aclaración que ya habíamos comentado, que siempre es conveniente hacer pruebas de compatibilidad entre las cepas que contiene cada producto. Estas son pruebas que se hicieron en el INIFAP por el doctor Manuel Arriola Tostado, investigador ahora ya retirado de nuestro instituto. Podemos ver cómo en la parte hacia el fondo de esta figura, o más bien de esta fotografía, no se aplicó el producto biológico sistémico. En la parte frontal se aplicó el producto biológico y podemos ver, a pesar de estar en la misma parcela, podemos ver cómo básicamente la marchitez acabó con la producción de chile en el área no tratada. Aquí la diferencia de rendimiento fueron 56 toneladas contra 27.5 toneladas en el área no tratada. Del análisis que se hizo de rendimiento, nosotros obtuvimos 70,380 pesos más por el uso de los productos biológicos. Estos son una ganancia neta, ya restando el costo de los productos y su costo de aplicación. Esto es en caña de azúcar. Aquí podemos, los estados que nosotros obtuvimos, podemos ver que básicamente el rendimiento promedio en los 2017 a nivel nacional es casi de 92 toneladas por hectárea. Y también es importante mencionar que en algunos casos o en algunas zonas de nuestro país existe un problema muy grave asociado a la presencia de Fusarium, que son 4 cepas distintas: Fusarium solani, Sakari, Nigamay y Andiyasi, los cuales son los que provocan precisamente estos huecos en las cañas de azúcar. Entonces, para contrarrestar esta enfermedad, nosotros estuvimos utilizando precisamente un paquete tecnológico basado en el uso de biofertilizantes sistémicos. Y nosotros, en el caso de Veracruz, logramos obtener 120 toneladas utilizando el biofertilizante más un humus líquido, Carbovit, y mientras que el productor solamente obtuvo 46 toneladas con su manejo tradicional. En el caso de caña de azúcar, en la zona de Ameca, Jalisco, nosotros ya tenemos prácticamente utilizando este producto cerca de 10 años y hemos pasado de obtener de 80 a 90 toneladas hasta obtener 130 y 140 toneladas en los últimos registros de rendimiento. Muy bien, entonces nos habíamos quedado que en caña de azúcar nosotros podemos incrementar el tiempo de vida de una soca, que normalmente es de 4 o 5 años. Nosotros estamos aplicándola en socas que ya tienen más de 10 años. Yo creo que es otro beneficio muy importante del uso de los productos biológicos sistémicos. Tenemos el caso de arándano. Algunas pruebas que nosotros hicimos en la zona de Ciudad Guzmán, en Jalisco, nosotros utilizamos también un biofertilizante y un biofungicida sistémicos. La colecta aquí es muy importante, de datos corrió a cargo del propio personal de la empresa. Nosotros estuvimos aplicando este producto de abril hasta agosto. Se estuvo aplicando el biofertilizante y el biofungicida,
y los resultados que nosotros obtuvimos fue que durante los primeros cortes, el paquete basado en productos biológicos sistémicos tuvo un menor rendimiento que en el manejo convencional. Posteriormente, como ustedes pueden ver, a partir de la octava semana, del octavo corte, nosotros tuvimos un incremento muy grande en el rendimiento del arándano. De tal manera que si nosotros hacemos el análisis de la rentabilidad, nosotros le dimos a ganar a ese agricultor 216,070 pesos más por el uso de los productos biológicos sistémicos. En el caso de caña de azúcar, estas pruebas se hicieron aquí en una zona aledaña al campo experimental. Aquí nosotros podemos observar la diferencia que hubo en las zanahorias. Podemos ver que con el paquete de los productos biológicos sistémicos hubo una mayor uniformidad en el tamaño de las cañas. Además, también hubo una reducción muy significativa en la presencia de nematodos que ocasionan todas estas deformidades en las zanahorias, ¿ya? Entonces, en el caso de caña de azúcar, nosotros le dimos a ganar al productor 100, la rentabilidad neta fue, el incremento en la rentabilidad neta fue de 93,000 pesos, restando ya el costo de los productos biológicos, ¿verdad? Lo cual es una cifra bastante significativa para la zona. Aquí solamente nos queda hacer una reflexión, ¿verdad? Se ha hablado mucho acerca de los transgénicos, una tecnología que siempre ha estado siendo refutada por muchos investigadores o por muchos productores. Sin embargo, los registros que nosotros tenemos en cuanto al uso de transgénicos, podemos ver que el uso de esta tecnología nos ha aumentado a nivel mundial los rendimientos de un 10 a un 15%. En el caso de los biofertilizantes, nosotros podemos aumentar los rendimientos de un 10 hasta un 25%. Entonces, tenemos una tecnología que nos puede ayudar a mejorar grandemente la rentabilidad de la actividad agrícola en nuestro país. Y bien, por mi parte es todo.